en el manejo del cultivo, porque la empresa cuando te vaya a hacer la entrevista, ingeniero, ¿usted sabe manejar el cultivo de arroz? ¿Tiene experiencia? Claro. Ya, si usted sabe experiencia, o listo, te vas al campo, ingeniero, ¿qué maleza es esta? Ingeniero, ¿qué producto me recomienda? ¿Cuánto es la dosis que me recomienda? ¿Por qué? ¿Cuánto es la época de aplicación? ¿A los cuántos días tengo que aplicar? ¿Cómo es el manejo que tengo que darle? ¿Cuánto es la dosis por hectárea? Déjame buscar en Google. En ese momento, no, ¿cómo vas a creer que vas a hacer en ese momento? Googlear. Si tú, no, porque tú eres representante, escucha, tú eres caramba, el que está hablando no solamente es teoría, te estoy hablando de lo que yo he vivido, he tenido experiencia en la experiencia profesional de lo que te estoy hablando, lo que te vas a encontrar. Entonces, como tú eres RTC, What's meaning that? ¿ah? ¿Qué significa? Representante técnico comercial. Representante técnico. Eso, mira, hay uno que le llama PTC, promotor técnico comercial. ¿Ya? En su gran mayoría, mira, muchos empiezan así, tú tienes experiencia y todo, tú dices, bueno, ya tú tienes experiencia y todo, vas escalando, te siguen otras empresas, nacional, transnacional. Adama es una empresa transnacional. Aquí yo tengo un colega que trabaja, bueno, ya se cambió a PLC. Las siglas no sé, pero sí se llama la empresa. Sí, PLC. Pelado calvo. Entonces, mira, si tú manejas la línea de pesticidas, tienes que saber al cabo a rabo el producto que tú estás recomendando. Pero tienes que saberte los ingredientes activos. Tú cuando veas malezología, maleza creo que es en sexto o en séptimo creo que ven. Ahí te vas a acordar, ojalá te acuerdes de esta práctica. Sí, ahí vas a estudiar todas las malezas y vas a estudiar los ingredientes activos para hacer los controles. Según los datos de la AXA, el APSA, eso es una empresa que regulariza todos los pesticidas. Porque, mira, tú para poder incluso vender tienes que tener permiso. Permiso de la AXA, permiso de agrocalidad, para que realmente tenga validez un producto. ¿Ya? Según la AXA hay un dato estadístico que dentro de los pesticidas, los que comúnmente con mayor frecuencia se usan son los herbicidas. Son los herbicidas. Entonces, tiene alrededor del casi el 35% a nivel nacional que se usa los herbicidas para el control de malezas. Entonces, obviamente que hay sus ventajas y desventajas cuando se usan pesticidas, porque a ver, ¿a dónde cree que toda la molécula va a ir? Les pregunto y comiencen ustedes Al ambiente. A la raíz. A la planta. al suelo, a la planta, a la maleza, ¿qué más? ¿A dónde va la molécula química? A nosotros. ¿Ah? Sabes que ahí está el producto, ¿no? Se puede fumigar con dron. Comienzan a disparar las ideas. Habla. Que aquí tienes que equivocarte. Al ambiente. Afuera no te vas a equivocar, pues no es que te van a medir, pues. Te van a medir. Unos 60 panas. Y ves, los mejores técnicos se las llevan las mejores empresas. Con la misma que mide te van a medir. 80 metros. Habla al suelo, a la planta, al ambiente, ¿qué más? A uno mismo que lo está aplicando. Eso, Claro. Perfecto, ¿qué más? Ahí estamos sacando las ventajas y las desventajas de esto. O sea, puede ser letal. O sea, no letal, sino ¿cómo es que decía? Cancerígeno. Cancerígeno. No, que yo me quería tomar un vaso.
Tomo un vaso de veneno. Tomar un vaso. No, para ahí ya te vas a morir. Mortal, mortal. Que no, que el Señor nos dijo que sí, que un vasito en ayunas para que te eliminen los bichos. Te vas a tomar a ver si no te vas a morir en ese momento. Y ya después no, ahí quiere vivir ya cuando lo toma. Esas son las desventajas. Mira, las desventajas son eso, un punto interesante. La gran mayoría de los agricultores no usan la protección. Mascarilla no usan. La Mascarilla. mascarilla, el mandil, el guante, las botas. En las lonas. Es que por fumigar con botas te cansa, ¿verdad? O sea, Así pesa. esa es la desventaja de con botas. Pero es que mira, si tú te pones a pensar, estamos hablando de 50 hectáreas, imagínate. Eso que con dron. ¿Cómo contratas el jornal para que te haga la deshierva manual? Por día. Harta gente. Y Por busca día. pues esa gente. $10 por Y día. que te haga todo en el día. Cuando esto tú en un día ya lo apliques con la maquinaria, ¿te acuerdas las ventajas, las desventajas de lo que se Claro. maneja en el foro, en el trabajo, todo eso? ¿Sí te que acuerdas? Puedes fumigar con dron, dicen. ¿Ah? Ya. Entonces, eso es lo que, o sea, Ingeniera. en su mayoría tenemos ciertas desventajas también. Por ejemplo, si tú quieres hacer agricultura Buenos sustentable, días. tú quieres hacer agricultura sustentable donde formalice, que esa es mi línea, en lo químico con lo orgánico. Al menos si trabajas, por ejemplo, con tricodermas, con bacterias nitrificantes, entonces bajas Bate el la índice, bomba tú ya, estás te vas a alto, morir. pero por formar esto, porque es una molécula química, posiblemente esté interfiriendo en microorganismos. ¿Ya? Posiblemente. Por eso hay una investigación. Pero hay que hacer análisis y es caro. Posiblemente el nivel de tendencia del pH posiblemente te lo vaya un poco bajando, subiendo. Dependiendo. Y ahí ya estás haciendo un bloqueo de elementos en el suelo. O sea, esas son las desventajas que posiblemente se puedan presentar en el campo. Pero ¿cuál es la ventaja? Que controlas la maleza. Pero ojo, acuérdate de esto. Por eso tú cuando vayas a vender, tienes que saberte los ingredientes activos. Pero ingeniero, ¿qué es eso? Los ingredientes activos son para qué cosa? Son para específicamente controlar cierto tipo de maleza. ¿Ya? Por ejemplo, está el 2,4-D, tienes pendimentalín, tienes por ejemplo, gramoxone, tienes por ejemplo butaclor, tienes por ejemplo, tienes otros ingredientes activos más. Entonces tú dices, bueno, te aplica pero ¿por qué? Entonces, imaginémonos que tú vayas al campo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para poder recomendar un herbicida? A ver, te pregunto. Yo, Sí. tener los conocimientos del herbicida y de la maleza que voy a tratar. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Eh, Ya, imagina que tú vas a visitar a un agricultor para recomendarle esto. ¿Qué tienes que hacer? Recomendarlo. Sí, un producto para que controle maleza. Explicarle qué maleza tiene. Y Explicarle cómo las lo va a eliminar ventajas. Eso, ¿qué más? Ventajas y indicarle desventajas. las repercusiones que puede llegar a tener. Si no aplica el Cómo producto. protegerse. de él. Aparte de eso, ¿qué más? O sea, tú ya haces una sola aplicación y ya se fueron la maleza completamente. ¿Cada cuánto? Pues, también. Eso, ¿y qué tiene que ver con cada cuánto? ¿Cuál es ese margen que te llega el indicativo de cada cuánto tienes que aplicar? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Ah? El tipo de herbicida, el tipo de maleza que... ¿Y qué tiene que ver con eso? Eso es algo interesante lo que dices acá. Le vamos a vender una especie de tratamiento. ¿Pero qué? ¿Qué cosa? ¿Qué tiene que ver eso de los días? ¿A qué se refiere con eso? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Para tener un control, ¿no? Pero ¿a qué ¿A se qué debe se el debe el control? ¿qué se control? debe controlar aquí? El producto. ¿Por qué? Porque el químico es demasiado fuerte. ¿Qué tiene que ver con eso del que es fuerte? ¿A qué se debe? Que si lo aplicas diario va a ser cancerígeno.
Aparte de eso, Daña que la Vas a matar planta, el cultivo, se pues. llama esto, grábatelo, periodo de residualidad. Anótalo, ¿Qué anótalo. significa eso? Que más o menos te controla la molécula en frecuencia de día, porque tú dices que el cultivo, ojo con esto, porque te va cerrando. Y por eso existe el distanciamiento de siembra, que son los cálculos que vamos a hacer ya mismo. Espérate un ratito. Entonces, periodo de residualidad. ¿Qué significa eso? Que la molécula, cuando ingresa en la maleza, te la mantiene, te lo obstruye. Pero ojo, aquí vas a conocer a un dato curioso. Hay unas que son quemantes y otras que son sistémicos, por eso que es contacto sistémico, que te involucra donde pues, precisamente lo que tú tienes que eliminar, no solamente es foliar, es la raíz que tienes que, donde exista mayor control, Como el cosito porque te la inhibe. ¿Qué pasa? Quemas la hoja, pero tienes órgano de raíz que está latente. La planta puede seguir metiendo hoja, la maleza entonces completamente no la has controlado. Pero ese producto es caro. Y es ahí donde tú dices, ok, usted aplica y va a tener un periodo de residualidad de 10 hasta 15 días. Y en 15 días tú tienes más proliferación de maleza. Ahí sí, ingeniero, que aplico, rota la molécula. Entonces tienes 15 a 20 días más. Tienes 45 días ganados en el cultivo completamente limpio. 45, 50, 60, macoyó. Ya no hay mucha proliferación de maleza. Acuérdate que las malezas eran hospederos de qué? De enfermedad, excelente. ¿De qué más? De plagas. Entonces ahí tú eres técnico, ¿ya? Entonces excelente, tienes que verificar qué tipo de malezas son las que vas a controlar. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? En esta periferia, vayan a sacar las malezas con las que van a encontrar. Vayan, todos, vamos, todo el mundo a encontrar tipos de malezas y las van ubicando aquí.